Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Proverbios 19:21. Bienvenidos al episodio 322 de Filosofía del Arte y Estética. Estamos en el día 15 y hoy nos toca hablar de Jean-Paul Sartre y la estética existencialista, ¿no? O la estética existencial. Mi nombre es Marco Antonio y voy a dirigir esta clase. Entonces, Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos representantes del existencialismo del siglo XX, que desarrolla una concepción interesante sobre el fin de la vida humana y, claro, esta propuesta de liberación del hombre que se encuentra perdido en el mundo, ¿no? Que se encuentra en un mundo indiferente y que este hombre tiene que encontrar sentido en este aparente caos, ¿no? Y hablamos de Jean-Paul Sartre en el periodo, si bien no recuerdo, hablamos de Jean-Paul Sartre en ética y también en el periodo de la ontología, metafísica y ontología. Pueden revisarlo, es muy interesante, pero en este caso cada filósofo aborda lo estético porque es una rama de la filosofía que con Gaubarten se convierte en el estudio de lo sensible, ¿no? En cómo lo sensible va a representar la verdad, lo abstracto, y claro, y que por medio de lo sensible nosotros conocemos esa verdad, ¿no? Y el corazón de todo el pensamiento de Sartre está ligado a la idea de que el ser humano no tiene una esencia predeterminada, ¿no? Por eso él dice, creo que es el que dice la existencia precede a la esencia, ¿no? Este lema, y claro, para Sartre somos en sí condenados a ser libres, ¿no? Es decir, estamos obligados a elegir y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y desde esta perspectiva, el arte no puede ser visto como una mera decoración o una experiencia estética desligada del mundo, ¿no? Para Sartre, toda creación artística es un acto existencial. Al crear, el artista ejerce esta libertad y toma posición, interpreta la realidad y transforma la realidad en algo simbólico. Y claro, es siempre esta creación una forma de compromiso con el mundo, ¿no? Y Sartre concibe toda la obra de arte, todo lo estético, como algo como un factor relacional entre el creador y el espectador, ¿no? Donde ambos son seres libres, y entonces el arte tiene este sentido que el autor le agrega, si el que lo recibe también es libre, ¿no? Y claro, de este modo el arte se convierte en esta acción comunicativa. El arte constituye esta acción comunicativa, que es una manifestación concreta de esta libertad proyectada en el mundo sensible y social, ¿no? Esta libertad que se proyecta, donde el arte es una forma de existencia activa y responsable, y claro, es una manera de ser en el mundo, ¿no? Y que comunica, que transforma, y para esto Jean-Paul Sartre ve al arte como un acto de libertad. Menciona que el arte no es simplemente un producto estético de una actividad decorativa, ¿no? Es este ejercicio radical de libertad, radical
radical de ser libre, ¿no? En coherencia a su filosofía existencialista, ¿no? Sostiene que todo ser humano es libre por definición y que esta libertad se manifiesta en los actos que elige realizar, y en este sentido crear arte es una de esas formas más potentes y conscientes de afirmar la propia existencia, ¿no? Porque lo hace de forma libre. Entonces el artista, al crear, no va a copiar, no va a imitar, va a interpretar, va a organizar y claro, no lo va a hacer, no va a ser una operación neutra, sino que va a implicar una toma de esa libertad de posición, una toma de decisiones conscientes sobre cómo representar el mundo, ¿no? Y qué decir también sobre él. Entonces todo ahora, por tanto, es el resultado de una elección entre múltiples posibilidades, una elección que compromete al artista con una visión del ser humano, con una visión de su tiempo, de su realidad social y de lo político. Y este acto de libertad también implica responsabilidad, ¿no? Sartre afirma que el ser humano, al ser libre, es responsable de lo que hace con libertad, con esa libertad. Y en este caso el arte es eso, ¿no? Significa crear como compromiso, es como un compromiso con una cierta imagen del mundo y con los efectos que esa imagen del mundo pueda tener sobre los demás. Entonces el arte es una forma de proyección existencial, una forma en que el sujeto expone su visión del mundo y la proyecta en una obra concreta, ¿no? Que está abierta al juicio, que está abierta a la interpretación de otros. Y entonces esta acción intencionada, con este sentido, inscribe al artista en el campo de lo colectivo y de lo social, ¿no? Al ser expuesta, al ser criticada la obra de arte, ¿no? Entonces para Sartre, crear es existir de forma activa, de forma comprometida, ¿no? Con el mundo y con nosotros mismos, pero con los demás también, ¿no? Es una afirmación de esta libertad frente a un mundo que, como mencionamos antes, ha carecido de significados, ¿no? Significados impuestos o se han derrumbado después de las guerras, estos significados que le hemos agregado a la vida, ¿no? Y claro, es una apuesta a construir y a compartir sentido con los otros mediante formas artísticas, ¿no? Porque ya mencionamos antes que el existencialismo surge después de las Segundas Guerras Mundiales, ¿no? Donde todas las instituciones que significaban algo dejan de significarlo, ¿no? Y hay un tipo de crisis existencial y claro, Jean-Paul Sartre también menciona que este arte podría ser una buena manera de construir y compartir sentido con los otros, ¿no? Y claro, en la filosofía existencialista de Sartre, la conciencia humana es siempre intencional, siempre está dirigida hacia algo, ¿no? No, porque no existe en sí misma, sino que se define por lo que busca, por lo que niega, lo que imagina, lo que proyecta, ¿no? Y este principio es clave para comprender su concepción de arte, porque no toda creación artística nace de un acto consciente, ¿no? De una intención específica del artista de decir algo al mundo. El arte no es producto espontáneo ni un reflejo pasivo de la realidad, ¿no? O sea, resultado de una decisión deliberada del sujeto creador que elige una forma, un contenido, un lenguaje para expresar su visión del mundo, ¿no? Este sentido que él tiene del mundo y compartirlo con otros. Y claro, toda obra de arte se va a manifestar como una intención subjetiva, ¿no? Se concreta con esta intención. Y incluso cuando no tiene un mensaje explícito, siempre hay una postura o una actitud o una elección detrás de tu existencia, ¿no? El mismo hecho de coger un pincel ya corresponde a un tipo de intención, o el de mirar o el de investigar distintas formas, distintos materiales para el arte, ¿no? Para la construcción de un arte. Entonces Sartre insiste en que el artista no crea en el vacío, no crea en esta parte oscura, sino que está situado en un mundo histórico, social, en un mundo político, donde su conciencia está atravesada por estos contextos.
Y por eso esas elecciones están detrás de su existencia, ¿no? Y entonces toda obra está cargada de sentido, aunque no se quiera, y aunque no sea evidente también este sentido, pero está adentro, ¿no? Y la intencionalidad artística se manifiesta en cómo el creador construye, organiza, omite y también propone a través de su obra, ¿no? Asimismo, esta intencionalidad no se agota en el momento de la creación, porque Sartre considera que el artista proyecta su conciencia hacia el otro, hacia el espectador, hacia el lector, que será quien interprete, quien actualice esta obra, ¿no? Y a la vez esta creación artística es una forma de comunicarse entre sujetos libres, ¿no? Que él también se inspirará, y es una invitación a compartir una experiencia, a compartir una visión del mundo, ¿no? Y claro, la conciencia del artista es el motor del acto creativo, es ella la que orienta la obra, la que la llena de sentido y la que la transforma también mediante este acto de libertad que tenemos, ¿no? De libertad proyectada. Y claro, implica filosofía, ética y aspectos sociales también. Entonces, para Sartre pues, la literatura ocupa este lugar privilegiado de la expresión del arte, ¿no? Porque a diferencia de otras artes, el lenguaje escrito tiene esta capacidad directa de nombrar, distinguir, argumentar, denunciar, corregir y demás. Y en ese sentido considera que el escritor tiene una responsabilidad especial frente a su tiempo, frente a su sociedad, frente a su libertad y claro, frente a todo lo histórico y contextual que reside no encima de él, sino alrededor de él, ¿no? Y claro, Sartre afirma que todo acto de escribir es un acto de libertad, pero no una libertad aislada, sino comprometida con el mundo. El escritor, al elegir las palabras, los temas, las voces, los puntos de vista, toma una posición frente a lo que ocurre. Así la literatura no puede ser neutral ni escapista, ¿no? Siempre dice algo sobre el mundo, incluso cuando pretende ignorarlo, ¿no? Y este compromiso no significa que la literatura deba ser propagandista, ¿no? Al contrario, Sartre defiende una literatura crítica, una literatura compleja, donde el intérprete, que es el lector, reflexiona, ¿no? Reflexiona y claro, la función del escritor es despertar conciencias, es revelar injusticias, es problematizar, es poner evidencias, es hacer que reflexionen, ¿no? En palabras de Sartre, Sartre diría, ¿no? El escritor es un hombre que ha tomado partido, para decir que ha tomado partido para que los demás puedan reflexionar, los demás puedan problematizar, revelar injusticias, despertar conciencias, ¿no? Y uno de los textos donde desarrolla esta visión es en su libro que es La literatura, de 1948, donde ya vimos que todos los filósofos del siglo XX que hablan de estética vivieron este periodo, ¿no? Y claro, en este caso Sartre sostiene que, claro, de hecho que vivieron este periodo, pero me refiero a que escribieron en este periodo de tiempo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, del 1930 a 1950 se escribieron muchos libros de filósofos, ¿no? Y no, bueno, claro que sí, entonces surge un nuevo movimiento, tanto en la filosofía analítica, en la filosofía continental, en la filosofía existencialista, con el concepto de estética que surge más atrás, se lo agrega el estudio filosófico y claro, la literatura se convierte en un espacio de acción ética y política, donde el lenguaje no solo va a representar la realidad, sino que va a transformar al nombrar las cosas, ¿no? Va a transformar la realidad al nombrar distintas cosas y al desnombrar también distintas otras, ¿no? Y claro, Sartre convierte a la literatura en este paradigma del arte comprometido, ¿no? Porque en ella el lenguaje actúa y es como un lenguaje performativo, pero no en el sentido estricto, sino que hace, también va a nombrar y lo que hace es tomar una posición y hacerse cargo de su libertad a responder al llamado del mundo, ¿no? Es posicionarse en el mundo, tomar una voz y decir esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces la estética
existencialista, para Sartre, es el arte que no debe ser concebido como un objeto material autónomo, sino como una relación viva entre conciencias libres. Eso es, el arte existencial corresponde a este tipo de relación que ocurre entre el artista y las personas, que esta es una relación viva de interpretación, pero una interpretación basada en la libertad, en donde dos seres libres deciden tomar responsabilidad y surge esa conciencia libre, ¿no? Entonces esta relación viva entre conciencias libres, ¿no? Y el arte no tiene este sentido por sí misma, que está encerrada en su forma, sino que su existencia y su valor va a depender de esta interacción entre el artista que la crea y el espectador que la recibe libremente, ¿no? Y entonces para Sartre podemos decir que una obra no es simplemente algo que esté allí, algo dirigido hacia una persona en específico, algo unidireccional, sino que el artista produce un objeto para lanzar una simbología al mundo, una propuesta simbólica al mundo, y que cobra vida solo en la mirada y la respuesta de los otros, ¿no? Y claro, el arte es una invitación al diálogo, a dialogar, y una apertura hacia el otro que también es libre y consciente. Y este enfoque relacional implica que la obra de arte no está acabada, solo está acabada cuando el receptor la recibe, ¿no? El espectador, el oyente, el lector, porque al enfrentarse con la obra la activa y la interpreta y la completa en sí misma, con este tipo de lectura que tiene de ella, ¿no? Incluso le va a transformar, le puede hacer una propuesta y demás. Entonces la estética se convierte así en una experiencia de encuentro entre la libertad creadora y la libertad interpretante, ¿no? Esta libertad del oyente, del lector, del que interpreta, del espectador. Y así Sartre afirma que esta relación no es neutra, sino que está cargada de tensión ética y política, ¿no? Porque toda obra, al imponer una visión del mundo, interpela al mundo, ¿no? Le exige una respuesta, lo pone frente a sus propias decisiones, ¿no? Por eso mencionamos antes que ponía una posición. Sartre siempre dice que el arte corresponde a un tipo de posicionamiento que nosotros tenemos, porque en esa posición ya estamos realizando un tipo de libertad profunda, ¿no? El arte es entonces este acto comunicativo que compromete tanto al que crea como al que la vuelve, la completa, iba a decir, pero en este caso la contempla, porque en este compromiso de libertad, ambos usan esta libertad para hacer una conciencia de libertad, y esta conciencia de libertad va a ser una relación viva, ¿no? Una relación viva entre dos conciencias, entre conciencias libres, y que corresponde a la estética existencialista de Jean-Paul Sartre. También decir que el valor del arte no va a residir en esta técnica o para hacer arte, o en esta belleza o en el estilo, ¿no? Sino en la revelación que va a surgir cuando quienes la van a recibir se van a conectar en su libertad con el autor, que también en su libertad hizo esto, ¿no? Y tomó una posición, y al mirarlo los espectadores también toman esta posición, ¿no? El arte es en última instancia una forma de ser en el mundo con otros, ¿no? Cuando escuches esta palabra de ser en el mundo, es un lenguaje de Heidegger, ¿no? Es un lenguaje alemán, es de la filosofía continental, que este lenguaje que usaban para los filósofos analíticos era incorrecto, ¿no? Porque para los filósofos analíticos traía problemas con el entendimiento, ¿no? Y estos problemas de entendimiento no podían resolver problemas metafísicos, ¿no? Porque no completaban el sentido, ¿no? Sino que era muy interpretativo y no se podía llegar a alcanzar el conocimiento último o la naturaleza de la realidad. Y claro, se separa la filosofía continental y la filosofía analítica. Muchos de la escuela de Frankfurt, del Círculo de Viena, se van a América, y muchos son asesinados también, y cuando se van a América desarrollan la filosofía analítica en Estados Unidos, ¿no? Y por eso tienen este enfoque más pragmático, más utilitarista, ¿no? Y claro,
surge de ahí. Entonces, volviendo al tema, Sartre, claro, con esta corriente continental, menciona que el arte es una forma de ser en el mundo con otros, ¿no? Pero con otros libres, porque comparten la libertad humana en su forma más plena, ¿no? Porque han tomado una posición. Y entonces la estética existencialista de Sartre redefine todo el concepto de arte y la ve como una manifestación concreta de la libertad humana. Este aspecto de la libertad la vimos con Schiller, ¿verdad? Pero con Sartre tiene este enfoque más más social y político, más ético, ¿no? Que lo relaciona mucho con transformar y claro, la asocia con su filosofía, que es un poco más desarrollada, de la libertad, ¿no? Como esta filosofía existencialista de Sartre, donde nosotros tenemos un tipo, cuando no somos libres, cuando no asumimos nuestras responsabilidades, o no asumimos la vida o el mundo en sí, tenemos un tipo de mala fe. No sé si esto lo dice Camus, Sartre, pero hablan de mala fe. No, lo dice Camus. Sartre dice inauténtico, inautenticidad. Cuando somos inauténticos, no asumimos esta libertad, ¿no? Y al no asumir nuestra libertad, somos esclavos, ¿no? Y tenemos que aceptar que somos libres y también las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y de este sentido, el arte deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para la transformación humana y social, ¿no? Es un espacio donde la libertad se ejercita, la libertad se arriesga, la libertad se comparte en el arte. Entonces así Sartre nos invita a entender el arte como una forma viva de existencia, una forma viva de existencia y de diálogo. Una forma viva porque siempre estamos interpretando libremente desde una posición. Aunque nosotros digamos que somos independientes y que vamos contra el sistema, estamos envueltos, rodeados de un tipo de contexto histórico-cultural que ya nos ha condicionado a pensar de una determinada forma, aunque sea nos ha influido en algo, ¿no? Y claro, cuando Sartre dice acepta esta libertad, quiere decir que te des cuenta de que no eres libre y que puedes ser libre cuando asumas tu posición, y desde esa posición ya tener un tipo de reinterpretación de este tipo de arte que expresa la libertad en sí misma, ¿no? Claro, el artista expresa la libertad en sí misma, se proyecta al mundo y claro, en la libertad nosotros también hacemos esta relación, esta dinámica de comprometernos también con ese arte, ¿no? Por eso es una forma viva de existencia donde se convierte en diálogo, ¿no? Y claro, cuando se refiere a existencia, se refiere a que tenemos que vivir libres, ¿no? En esta libertad plena. Y nada, les invito a revisar el episodio de Sartre, episodios antes. Es muy interesante esta estética existencialista y nada, ¿no? Este valor que tiene depende de dos factores, del artista y del que la recibe, ¿no? Y claro, hay un tipo de arte como acto de libertad que es muy importante en Sartre. Y claro, también esta libertad proyectada, ¿no? El arte es una libertad proyectada en sí misma. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana puede ser con Susan Sontag y la estética alternativa, ¿no? O la ironía, ¿no? Este tipo de sensibilidad a la ironía, ¿no? Y va a ser muy interesante mañana. Pero igual, hay que hacer todo este cronograma. Y también vamos a hablar pasado mañana sobre Ludwig Wittgenstein, que va a estar muy interesante también. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Fuerte abrazo. Conózcanse a sí mismos. Y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.
y repasen, ¿no? Sartre, hablamos mucho sobre Sartre, Camus, la filosofía existencialista. Entonces el día de mañana, cuídense.